Y bueno, pues aprovechando, quiero dar la bienvenida y agradecer a Álvaro Delgado que el día de hoy nos acompaña en este espacio, que nos va a estar acompañando para platicar justamente, bueno, pues de lo que ha movido este tema del dictamen de la línea 12, porque si bien sabíamos, pues era un tema y era una respuesta y un dictamen y un documento que se está esperando y que iba a generar muchas reacciones y que iba a generar, pues iba a tener impacto. Tan ha sido el impacto que incluso la empresa esta de Carlos Slim, Carso, el día de ayer perdió 3 millones de pesos después del informe de la línea 12. Entonces, pues vamos a aprovechar para... 3,000 millones, sí, 3,000 millones, de 3,141 millones de pesos de su valor en el mercado bursátil. Esto ocurrió justamente poco después de la presentación del informe preliminar sobre la caída del segmento. Muy buenos días, Álvaro. Pues aprovechando que estás aquí, ¿tú cómo viste este informe? ¿Cómo viste lo que se movió el día de ayer, luego de que se presenta este dictamen y este documento preliminar? ¿Y qué luces nos da para lo que se pueda presentar ya en julio, que sería el final? Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal, Romina? Muy buenos días. Buenos días también a todos los que nos están viendo en México y fuera de este hermoso país. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar esta mañana en Café y Noticias. Bueno, fue un trabajo mal hecho. Justamente las deficiencias en la construcción de la línea 12 y de manera específica en este tramo elevado y más particularmente en el caso del tramo donde ocurrió lamentablemente la tragedia del 3 de mayo, en la que perdieron la vida 26 personas, tiene su origen en esta falla estructural, como lo denomina este informe preliminar, y tiene que ver pues con las deficiencias en la construcción. Sí, es un informe muy técnico para quienes no estamos familiarizados con la ingeniería civil. Pues sí, por supuesto que sí cuesta un poco de trabajo entender a veces términos y también inclusive saber qué significa, por ejemplo, un perno Nelson. Pero finalmente son tornillos, son piezas de acero y son piezas también de concreto que no estuvieron debidamente dispuestas como recomiendan, como se debe hacer, como están obligados a hacerlo las empresas constructoras, y eso fue el origen de la tragedia del 3 de mayo. Por supuesto, hay que aclarar, y ayer lo hizo de una manera reiterada la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que este informe, que no es del gobierno de la Ciudad de México, también hay que aclararlo, sino de una empresa especialista noruega, contratada justamente para identificar el origen de la tragedia, pues es además preliminar. Es un informe preliminar, es la primera fase de 3 que tendrá este dictamen. El siguiente está previsto que se emita en julio y el tercero en agosto. También por eso, Romina, y usted que nos ve y que nos escucha, ha habido mucha cautela de manera particular de quienes están implicados en la obra. Primero, del propio canciller Marcelo Ebrard, quien como jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2012 fue el impulsor de esta obra de la línea 12 del metro que conecta, o ese era el propósito, el suroriente de la capital de la República al poniente de esta ciudad y del Valle de México, no solamente de la Ciudad de México, sino del Valle de México, y también tiene implicado al sucesor de Ebrard en la jefatura de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en cuanto al mantenimiento de esa misma línea 12 del metro. Es algo que todavía está pendiente. ¿Qué fue lo que en términos de mantenimiento se hizo en la línea 12? No solamente después de que fue entregada el 30 de octubre de 2012 y que funcionó en ese momento, sino cuando
el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, cerró esa línea precisamente para resolver deficiencias que su gobierno advirtió, y todavía más después del terremoto del 17 de septiembre de 2017. Entonces, también implica, por supuesto, a la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que, pues sí, le tocó a ella el derrumbe de este tramo elevado en apenas el 3 de mayo. Entonces, sí ha habido cautela porque el informe identifica, por supuesto, el origen o parte del origen de esta fractura que ocurrió el 3 de mayo y que derivó en la pérdida de la vida de 26 personas, pero todavía no hay asignación de responsabilidades. De hecho, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer, después de leerse un resumen del informe, que además es público, dijo que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la que determine las responsabilidades que existen por parte de servidores públicos, pero no solamente por parte de servidores públicos, sino de las empresas que intervinieron en la obra. De manera específica, Romina, la empresa del grupo Carso, de Carlos Slim, que construyó ese tramo elevado de la línea 12 del metro. Y no solamente a la empresa de Slim, también a las empresas que supervisaron la construcción de esta obra que pues entró en funcionamiento a partir del 30 de octubre. Es una obra que ha estado desde su propia edificación sometida a una serie de críticas que han continuado, por supuesto, a partir de que ayer se presenta este informe. La cautela ha sido de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, del propio Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Mancera. Por supuesto, y como es natural, la oposición del PRI, del PAN y del PRD ha sido mucho más severa, porque ya quieren que prácticamente a Marcelo Ebrard lo metan a la cárcel. Y es normal que esto suceda. Pero yo lo que he advertido a partir de este informe, Romina, es cautela, también cada quien pintando su raya. Pero una vez más es importante puntualizar que se trata de un informe preliminar, y es a partir de esta información preliminar que ha habido cautela por parte de los implicados. Ayer mismo el propio Marcelo Ebrard decía que todas las decisiones que se tomaron para la construcción de la línea 12, desde el diseño hasta la supervisión de la obra, fue por consenso. Y Marcelo Ebrard dijo que para esclarecer las causas del accidente requerirá, además de la presentación de un informe final de la investigación técnica cuyos resultados preliminares fueron expuestos hoy, una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra, así como los numerosos informes que la han revisado en los últimos años. Y esto que dijo Marcelo Ebrard es importante, Romina, porque él está pidiendo que no solamente se hable de la construcción, que ya vimos en este informe preliminar que tuvo deficiencias, vicios ocultos que condujeron al desplome del tren en el que murieron 26 personas y decenas resultaron heridas, sino qué pasó después con el mantenimiento. De hecho, en su comunicado del día de ayer, Marcelo Ebrard plantea que debe también, que él esperará a que se resuelvan las líneas de investigación que el propio informe preliminar del día de ayer establece que se van a continuar,
y que tienen que ver, esto es muy importante, con lo que será seguramente parte de la segunda o la tercera fase de esta investigación. Dice el informe de esta empresa noruega DNB. Una vez concluido el dictamen preliminar correspondiente a la fase 1, que es lo que ayer se presentó, la empresa DNB procederá con las siguientes actividades para la elaboración del dictamen final. Ojo con esto, lo que ayer se presentó fue preliminar y esto que enseguida voy a enunciar tiene que ver con lo que finalmente será el dictamen final, el informe final sobre lo ocurrido el 3 de mayo, dice. DNB, insisto, que es la empresa noruega contratada por el gobierno de la Ciudad de México y que tiene absoluta autonomía para emitir sus informes de la investigación, dice, DNB continuará revisando los planos de construcción del tramo y realizará cálculos para determinar las discrepancias entre diseño y construcción que ya hayan sido identificadas y sus posibles consecuencias. 2. DNB supervisará las pruebas y análisis destructivos de las muestras extraídas, concreto y acero, para confirmar el cumplimiento de la especificación de los materiales utilizados en la construcción. Y 3. DNB supervisará las pruebas y análisis destructivos en la posible falla principal, considerada única e irrepetible, para determinar si hay evidencia que indique que se aplicó una condición de carga inusual al sistema, como lateral torsional, que pueda inducir el pandeo de las vigas de acero. Esto, entonces, Romina, y usted que nos ve y que nos escucha, es lo que se está investigando y será parte del informe final y será entonces cuando se definan las responsabilidades que cada uno de los actores que participaron en la construcción y operación y mantenimiento de esta obra se definan. ¿Quiénes? Bueno, no solamente la empresa constructora Grupo Carso de Carlos Slim, que fue la que construyó este tramo de la línea 12 del metro, sino también las empresas que supervisaron la debida construcción del tramo elevado de la línea 12. Y en tercer lugar, el propio gobierno de la Ciudad de México, que también tiene la responsabilidad de supervisar a la empresa que construyó y a las empresas que supervisaron si lo hicieron bien en la construcción, primero en el diseño, luego la construcción, luego la supervisión y luego entonces se verá si hay responsabilidad de carácter penal, administrativo, político en esta tragedia. Es parte de lo que el jefe de gobierno dijo ayer al fijar su posición y por su parte el responsable de operar la línea 12 después de Ebrard, el actual senador Miguel Ángel Mancera, también dijo que tiene la conciencia tranquila, que no hay problema y de su parte que todo está documentado y que él espera que no haya una intencionalidad política, que no haya en la investigación ningún tinte político. Eso fue lo que Mancera dijo ayer, poquito después de emitirse justamente este informe. Dijo, lo que yo voy a reiterar en este momento es simple y sencillamente que seguimos atentos y vamos a esperar a que esté concluida toda la investigación. Es parte de las reacciones
que tuvieron ayer los directamente implicados en la construcción y operación de la línea 12 del metro, que efectivamente, lo han reconocido también en Morena, afectó electoralmente en la elección del domingo 6, por lo menos en la Ciudad de México, Romina. Claro. Fíjate que estoy leyendo en los comentarios y una inquietud, hay muchísimo la inquietud de varias personas. Justamente recae mucho, hay quienes señalan a Ebrard, hay quienes señalan el mantenimiento, pero recae mucho la inquietud en el caso de Miguel Ángel Mancera, porque vemos estos estudios, no solo, o sea, este dictamen se presenta ahora después de la lamentable tragedia, pero pues tenemos un estudio en el 2014, tenemos el estudio del 2013 y una de las inquietudes es que justamente cómo es posible que se haya gastado dinero en estudios y es un poco complicado creer que no se hayan dado cuenta porque si bien este es un informe preliminar, porque los demás los demás van a hablar de temas asociados ya va a dar luz al tema de concreto y acero, pero en este reporte preliminar llama la atención que te está dando información que hubo deficiencias en la instalación. En un principio es difícil creer que estas deficiencias que se encuentran en este informe, que coinciden con las que se encontraron en los hallazgos del reporte del 2014 de CISTRA y también en este informe interno gubernamental que fue filtrado de New York Times, que se hizo en el 2017, pues hay esta inquietud de si ya tenías esta información de al menos de que hubo deficiencias en la instalación, ¿por qué no se hizo algo, ¿no? Que era difícil que se diera cuenta. Creo que es una de las cosas que por las cuales pues se está mencionando mucho el caso de Mancera, si se enteró porque dejó pasar, no es que le quiten responsabilidad a lo demás, pero sí ha llamado muchísimo la atención en este caso, Álvaro. Y una de las cosas que a mí también me llamaba la atención es justo la integración de la carpeta o de la investigación que va a hacer la Fiscalía de la Ciudad de México. Si la va a estar realizando a la par de que se hacen estos dictámenes o va a esperar para integrar en su carpeta ya la finalidad de todo este estudio, porque sabemos que la segunda fase se va a entregar en julio y la tercera en agosto. Si tendría que esperar a que entregue toda este estudio o a la par está haciendo sus investigaciones y con base a qué está haciendo investigaciones. Hasta donde sabemos, Romina, en efecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está llevando a cabo una investigación paralela, digámoslo así. Ha realizado también sus propios peritajes en el lugar de la tragedia y está integrando una carpeta de investigación justamente al respecto, porque aquí no solamente se trata de definir a los presuntos responsables por un daño patrimonial a la Ciudad de México, sino estamos hablando en lo fundamental de la pérdida de vidas de 26 personas, de las lesiones y afectaciones también emocionales de muchas más personas que viajaban justamente en ese tren la noche del 3 de mayo. Se pueden configurar muchísimos delitos y uno de los compromisos que ha asumido la jefa de gobierno y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es verdad y justicia. No solamente que se conozca a cabalidad, con toda transparencia y de manera exhaustiva, cuál fue el origen de esta tragedia, sino que también haya justicia para las personas que perdieron la vida, sus familias y quienes resultaron heridos. Y diría yo también, justicia también para todos los miles de personas que han resultado afectadas por quedarse sin un transporte rápido, seguro, económico,
en esa parte del Valle de México. Entonces, ese es el compromiso que existe público por parte de las autoridades involucradas, la jefa de gobierno, nada menos, la Fiscalía de la Ciudad de México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en efecto también la Fiscalía General de la República, porque en esa obra estuvieron implicados no solamente recursos de la Ciudad de México, también, sino también recursos federales. Hay que recordar que esa obra se hizo también con recursos del gobierno federal que en aquel entonces encabezaba Felipe Calderón. Y diría yo algo más, Romina. Yo desde que yo como vecino, yo vi la construcción de esta obra, las molestias que generó a miles y miles de personas en la construcción de esta obra, que claro, son las molestias normales y obvias que existen cuando se construye algo. Pero, y también vi como vecino lo importante que era esta obra para no solamente los que vivimos cerca de la línea 12, sino lo relevante que para miles y miles de personas tenía para su vida cotidiana una construcción de la línea 12 del metro. Personas que viviendo en Tláhuac, en Iztapalapa, en el caso de la Ciudad de México, pero en los municipios conurbados como Chalco, Valle de Chalco, pues era importantísimo para su vida poderse desplazar a sus trabajos hasta el poniente o el centro de la Ciudad de México de una manera rápida y segura, invirtiéndole menos de las 2 horas que mucha gente solía hacer de ida y de vuelta. Entonces, esa es la afectación principal, que se quede sin el servicio miles y miles de personas que ahora tienen que subirse, sí, por supuesto, a autobuses que están tratando de resolver ese problema, pero que, por supuesto, no existe ya, por lo pronto, ese medio de transporte. Y hay que ver también, Romina, esto ayer ni siquiera se tocó en este informe preliminar. ¿Es apta todavía esa obra, por lo menos en el tramo elevado, para seguir dando servicio, ya no digamos de metro, sino para que siga inclusive estando ahí esas columnas y esas traves en las que corría el metro? Porque hasta donde se ha informado, todavía la revisión que se está haciendo al tramo subterráneo podría seguir operando, pero puede seguir siendo útil esa estructura de acero y concreto por donde corrían el metro todavía. ¿Cómo saber si después de lo que se ha encontrado en las deficiencias de construcción puede seguir siendo usado? Porque si existen en ese tramo esas deficiencias estructurales por mala construcción, pues es muy probable que también existan en otros tramos. Y entonces, la decisión del gobierno de la Ciudad de México y por supuesto también del gobierno federal es seguir utilizando o va a ser inútil todavía esa obra. Puede ser que ya no sea útil. Y entonces, ¿quién va a correr con los gastos de echar abajo todas esas estructuras y indemnizar inclusive al gobierno y a las víctimas? Esa es la otra parte que el día de ayer ya no lo abordó este informe de la empresa noruega y que todavía está pendiente y que por supuesto aquí sin embargo, en el diario digital Sin Embargo y también por supuesto en el canal de Sin Embargo al Aire vamos a seguir por supuesto dándole seguimiento. Claro. Y bueno, además mencionas tú la línea 12, pero
no sé si sea muy exagerado de mi parte pensarlo, pero incluso hasta si este dictamen determina o se muestra ya al final de este dictamen, por ejemplo, que falta lo de concreto y falta qué materiales utilizaron, si se determina que se utilizaron materiales más baratos, para la construcción de algo tan delicado como un metro, Álvaro, pues creo que no sería tan ilógico pensar de que, oye, pues habría que revisar todas las obras que se le asignaron a estas empresas, porque si lo hizo en algo tan delicado como es un metro, pues yo no se descartaría que pues hay que ver cómo construyó las demás obras. No sé si sea como muy O está construyendo, muy grande. o está construyendo, Romina, está efectivamente en el Tren Maya, esta empresa de Carlos Slim. Entonces, es importante, por supuesto, no adelantar juicios. Lo que vimos, lo que ayer, por supuesto, se dio a conocer por parte, insisto, no del gobierno de la Ciudad de México, sino de la empresa noruega contratada por el gobierno de la Ciudad de México, es que pues no hicieron bien las cosas. Y no es simplificar, como por ahí hay quienes lo hacen, que fueron los maestros los que no hicieron bien las cosas. No, eso es una simplificación y es, en todo caso, tener un sesgo político o politiquero. Yo pienso que efectivamente, si está identificándose que no estuvieron debidamente soldados, pues los pernos o las piezas de acero, y tampoco había, digamos que la misma calidad de un concreto y otro. Yo lo estoy diciendo como alguien que abreva solamente en el informe y sin ser, por supuesto, técnico en nada. Pero, pues es un asunto por sentido común. Si no se soldaron bien, la responsabilidad no es solamente del soldador. El soldador hace su trabajo y tiene que tener alguien que supervise si ese trabajo lo está haciendo bien o no. Y en este caso, es una simplificación decir, pues fueron los maestros, el maestro albañil, el maestro soldador. No, se supone que las empresas trabajan con personal calificado no solamente en la operación, sino en la supervisión. Y esas empresas que trabajan de esa manera, las supervisa otro tipo de empresas que pagaron, que cobraron justamente esa supervisión y que a su vez son esas empresas supervisadas también por expertos calificados que trabajan para el gobierno de la Ciudad de México. No es un solo responsable, es una cadena de responsabilidades para que esas obras se hagan de manera adecuada, porque para esos se les está pagando dinero público o en otros casos con dinero privado, pero en este caso es dinero público. Entonces, todavía el informe es preliminar, identifica, sí, esas fallas, pero falta todavía el informe completo para conocer si efectivamente, por ejemplo, eso que estuvo mal soldado, o aparentemente mal soldado, a lo mejor sí estaba bien soldado, pero se fue venciendo porque los trenes por los que corría, no eran demasiado pesados y fueron venciendo, fueron pandeando, como también dice una de las líneas de investigación, la estructura de acero y de concreto. Entonces, todavía falta que se identifiquen otras causas que condujeron justamente a esta tragedia. Y pues la responsabilidad de la autoridad es justamente que haya verdad, exhaustiva investigación de este caso,
que para eso justamente se contrató a esta empresa noruega que es experta y que, pues en su momento, con las conclusiones que arroje ese peritaje, este dictamen, pueda entonces sí definirse las responsabilidades que le corresponden a cada quien. Individuos públicos, servidores públicos o empresas privadas. En fin, eso es lo que está en curso todavía, Romina, y que pues la responsabilidad que tenemos nosotros como periodistas es informar de como lo estamos haciendo ahora y también contextualizar en qué contexto justamente, valga la redundancia, se efectúa esta investigación y eventualmente el deslinde de responsabilidades y el castigo justamente de los responsables. Claro. Y por último, Álvaro, comentarte y aprovechando que estás aquí, pues no podemos dejar de lado pues, los impactos que ya se tienen o si es que ya está teniendo impactos en lo político. Y me refiero porque, bueno, pues en este caso pues está hablando de dos figuras que son las que se han mencionado copresidenciales. Tienes a Claudia Sheinbaum, ya que tienes a Marcelo Ebrard, que son dos figuras y que, bueno, que son del mismo partido, no, pues son dos figuras que se pudieran, son dos carreras, ¿no? Son dos carreras y esto, obviamente, ¿tú cómo lo has sentido el impacto? ¿Crees que realmente se hayan dado como algunas no quiero decir guerra porque sería muy feo la palabra o muy fuerte, pero se hayan dado algunas como impugnas internas, sobre todo en el caso de esto que se ha mencionado mucho de que si el gobierno de Claudia Sheinbaum filtró o no filtró, también estos mismos llamados del presidente de que los quieren como contraponer y que quieren hacer que se peleen estas figuras. ¿Tú cómo ves ya en lo político cómo está impactando este tema ahí en las filas del partido y en las filas de estos personajes que han estado muy en el ojo porque pues son los perfiles fuertes de la Cuarta Transformación? Lo que me parece, claro que este tipo de cosas tiene consecuencias políticas. Desde la propia concepción de crear una línea nueva del metro en 2007, cuando Marcelo Ebrard, la primera decisión que toma Marcelo Ebrard como jefe de gobierno en 2007, hay que recordar que toma posesión el 5 de diciembre de 2006, pero la primera decisión que toma Marcelo Ebrard como jefe de gobierno en términos de obras es construir la línea 12 del metro. ¿Con qué propósito? Pues muy obvio, él tenía desde ese entonces un proyecto presidencial. Después del fraude de 2006, había quien pensaba que López Obrador ya no tenía ningún futuro. Y Marcelo Ebrard, quien pues declinó por López Obrador en la elección del 2000, que quizá fue clave justamente para el triunfo de López Obrador ante Santiago Krill en ese año, que fue cerrándose la elección en la Ciudad de México por el efecto de Vicente Fox. Bueno, pues esa alianza permitió en buena medida que ganara López Obrador y en 2006 la candidatura de López Obrador, la candidatura presidencial, lleva su cauce y pues por el fraude no llega a la presidencia. Pero Marcelo, digamos que obtener como producto del pacto con López Obrador la candidatura para jefe de gobierno, la gana en 2006 y comienza a construir su proyecto presidencial para el 2012. Y una de las partes fundamentales pues es la línea 12 del metro que construye y que, por ejemplo, en el caso de New York Times, se decía que hubo deficiencias en la construcción porque se buscaba que quedara concluida antes de las elecciones del 2012 para entonces Marcelo tener la inauguración y poder
con ello catapultarse para candidato presidencial en el cálculo de que López Obrador ya no iba a ganar la interna para ese proyecto. Ocurre que no es Marcelo el candidato, con las mediciones que hubo en aquel entonces de 3 casas encuestadoras. Yo recuerdo muy bien el día en que se anuncian en el Hotel Hilton de la Alameda, de la Ciudad de México, las encuestas. Ebrard se inconforma, pero acata. Y es candidato presidencial López Obrador en 2012. Y luego, pues Marcelo sigue como jefe de gobierno e inaugura la línea 12 del metro hasta octubre de ese mismo año, ya pasadas las elecciones y después de que Peña Nieto ganó la presidencia de manera oficial, también despilfarrando miles de millones de pesos, como se ha ido aclarando con el paso del tiempo. Marcelo no ha dejado de tener ese proyecto presidencial y, por supuesto, ahora que como canciller busca volver a ser candidato en el 2024, pues la línea 12 del metro lo condiciona, digámoslo de esa manera. De la misma manera que a Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno, que también busca ser candidata presidencial, y a ella le toca, por supuesto, la tragedia que impactó electoralmente y va a seguir gravitando porque ya estamos, lamentablemente, en una disputa por la candidatura presidencial, no solo al interior de Morena, sino fuera de Morena. Y lo que están haciendo los opositores, lógicamente, es buscar descarrilar no solo a Marcelo Ebrard, sino a Claudia Sheinbaum. Y es normal, A los dos los advierten como potenciales candidatos a la presidencia. Y por eso el propio presidente López Obrador ha insistido en que ni Ebrard ni Sheinbaum deben caer en la trampa que quieren sus opositores de echarlos a pelear. Hay que decirlo con toda claridad, no hay necesidad de que desde la oposición los echen a pelear. Al interior del propio gobierno, como es también normal, pues hay fuerzas y hay quien busca su propio proyecto, y un proyecto presidencial en el que están inscritos tanto Ebrard como Sheinbaum. Entonces, sí, hay esta rivalidad normal y que, como es natural, también hay que verlo de manera natural, pues uno quiere y el otro también, y también uno le pone piedritas al otro, aunque sean parte de un mismo equipo, y a la inversa. Lo que me parece, y ayer lo decía también en los periodistas, es que el presidente no puede, no debe, tiene la responsabilidad de evitar que se precipite un proceso sucesorio tan anticipado que afecte las responsabilidades públicas de cada quien, particularmente de quienes forman parte de su equipo en el gobierno federal, y que él debe evitar que por estar en la búsqueda de un proyecto personal descuiden sus responsabilidades. Lo mismo en el caso de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, esto, sin embargo, es inevitable. Y habrá, como ya lo dijo el propio López Obrador, pues más prospectos tanto en las filas del proyecto que él encabeza, como también prospectos en las filas de la oposición. Dice el presidente, no, nosotros tenemos hasta para prestar y para aventar para arriba. El problema lo tienen los opositores, ¿quiénes? Claudio X González, y claro, muy provocador el presidente, Diego Fernández de Ceballos, Margarita Zavala, la esposa de Calderón, como textualmente lo dijo ayer, Héctor Aguilar Camín, Carlos Loret de Mola. Claro que provoca el presidente, pero tampoco se ve en el flanco opositor figurones. Pues claro, además de los mencionados, pues está Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, del partido político Movimiento Ciudadano,
conocido como el PAN naranja, y otros que seguramente habrá, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán. En fin, claro que el ingrediente político está y seguirá estando presente en el caso de la línea 12 del metro, unos para impulsarse o para evitar descarrilarse, como el caso de Ebrard, otros para impulsarse, como es el caso también de Claudia Sheinbaum, y los demás, la parte opositora, por supuesto, capitalizar eso para quitar de en medio a rivales que están fuertes. Entonces, sí, lamentablemente ocurre con tanta premura, con tanta precipitación. No se han cumplido ni 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Apenas en julio se cumplirán 3 años de la elección y todavía falta un trecho, y lo anómalo es que esto afecta también el ejercicio de las responsabilidades públicas que tienen encomendados muchos. Así es. Pues bastante interesante lo que nos comentas, Álvaro. Yo no sé por qué tengo, a lo mejor me puedo estar equivocando, muy equivocada, pero tengo un vago recuerdo de chiquita, y no sé, a lo mejor y me equivoco, pero creo que el PAN en alguna elección, no sé si ya era naranja hace décadas atrás, o a lo mejor y me lo estoy imaginando de banderas naranjas del PAN, pero a lo mejor que tienes muchísimo más conocimiento. Sí. Bueno, como en los 80, más o menos. Sí, el PAN naranja, Partido Movimiento Ciudadano, pues sí, le robó por lo menos esa tonalidad al PAN. El PAN tiene también en su identidad gráfica el naranja. Son muy parecidos. Digo, es un caso el partido político Movimiento Ciudadano. Ya habrá oportunidad de platicarlo, pero en efecto, todavía la identidad gráfica del PAN, aparte del azul y el blanco, pone por ahí rayitas naranja. Pues sí, es muy parecido. Por eso, en Jalisco, donde tiene su entraña el Partido Movimiento Ciudadano, pues se explica, por eso tiene tantísimos ex miembros del PAN. Hoy el PAN en Jalisco vale 10 puntos, después de haber gobernado, arrollado allá en Jalisco. El PRI, poquito más. El partido hegemónico, el partido mayoritario, es el Partido Movimiento Ciudadano, pero la segunda fuerza ya es Morena. También recogiendo algunos expanistas, eso también hay que decirlo. Pero, pues sí, igual como en Nuevo León, pues el Partido Naranja recoge muchos expanistas, expriistas. Es parte también, pues, de un fenómeno de traslape de dirigentes, como lo ha ocurrido también a Morena, eso también hay que decirlo, como le ocurrió también en el PRD. Y también hay que ver qué tipo de personajes son. Todas las transiciones, como la que hemos vivido en México, se hacen con desprendimientos del viejo régimen. Eso ocurre en todo el mundo. Es un fenómeno de la ciencia política que la ciencia política ha estudiado. Entonces, sí, hay que ver nada más qué tipo de personajes son. En fin, Romina, esto está muy interesante, va a seguir estando muy interesante, aunque tenga también, como es el caso que nos ocupa hoy, como origen, lamentablemente, una tragedia en la que perdieron la vida 26 personas y decenas resultaron heridas, y eso jamás lo debemos perder de vista. Las víctimas que hay por deficiencias en la construcción de una obra, y que por supuesto ese debe ser fundamentalmente el punto central de toda investigación, que haya verdad, que haya justicia y que en lo posible haya reparación del daño, ya no a quienes perdieron la vida, pero sí a sus familias. Así es, no, pues muchísimas, muy interesante lo que nos comentas, Álvaro, como siempre, muy interesante. Por ahí leí algunos de los comentarios que hay, después se van a tener que aventar un buen programa de la historia de los
los partidos políticos, Álvaro, pues ahí recordando Sí, algunas historias. Luego, te digo, por fortuna, sí es bueno analizar todos los partidos políticos. Sí, cada uno tiene su peculiaridad y a veces no se conoce mucho su origen, su perfil, las biografías de sus propios dirigentes, y cada uno tiene su historia. Y sí, con gusto, cuando haya oportunidad, pues aquí platicamos, o en Los Periodistas, o en algún programa especial. Entonces, yo, como siempre, a tus órdenes, Romina, y por supuesto, muchas gracias a quienes tuvieron la paciencia de escuchar a este humilde Juntaletras. Así es que muchas gracias y buen día.